Hola, espero que te encuentres muy bien y pues bueno, en esta ocasión vamos a tocar una frase musical de tipo neoclásico sobre la escala de la menor armónica, así que no te vayas. Y bien, como te platicaba al principio del video, pues bueno, lo que vamos a tocar el día de hoy es una frase construida sobre la escala de la menor armónica. Así que pues bueno, vamos a hablar de qué es esto de la escala menor armónica. Por si lo has escuchado y no lo sabes, pues bueno, la escala menor armónica es una escala menor natural, en este caso como la de la, que si recuerdas, pues bueno, no tiene ninguna alteración. La escala de la sería la, si, do, re, fa, sol y la. Pero bueno, al ser armónica le vamos a subir medio tono al séptimo grado, que en este caso el séptimo grado pues viene siendo sol, si con tus deditos de cuentas, o sea es la, si, do, re, mi, fa, sol, es el séptimo grado. Le subes medio tono, se va a volver sol sostenido y entonces nos va a quedar una escala que suena así: la, si, do, re, mi, fa, sol sostenido y la. Esta escala pues es parte del secreto de pues esta música que le llaman neoclásica, porque pues bueno, esta escala pues surgió ahí por el periodo barroco, estamos hablando ahí como los 1600, por ahí, no hay una fecha como exacta, pero pues bueno, a partir de la música tonal, esta escala surge, y entonces pues bueno, fue utilizada mucho pues en el barroco, en el clásico, y pues bueno, hasta nuestros días, ¿no? Se sigue utilizando esta escala. Y entonces pues bueno, es parte de ese color como que nos remonta a la música clásica, bueno, a la llamada clásica, ¿no? Que pues en este caso también pues es más barroca, ¿no? Pero pues bueno, este lick que vamos a ver está basado sobre esta escala y pues vamos a ver los patrones. Vamos a empezar en el fa y entonces vamos a tocar fa, mi, re, do, si, la, y habíamos dicho sol sostenido, la, si, la, sol sostenido y mi. Ok, y después pues bueno, vamos a ir desplazando esa misma frase. Y después acá. Aquí tenemos el mi, sol sostenido y la. ¿Ok? Pues bueno, espero que lo practiques, pues digo, con metrónomo, con una batería, antes esta escala, y posteriormente pues bueno, trata de cumplir con los retos que siguen, así que pues bueno, no te me vayas.
espero que te haya sido de utilidad esta frase neoclásica. Espero que la apliques muy pronto en algo que tú estés creando. Y pues bueno, no te pierdas el siguiente video. Así que pues te veo por allá.